Bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Juancito Méndez. Eh, Estamos entrevistando a personas que tienen un mensaje importante que decir y, por supuesto, tu experiencia, tu reflexión y tu mensaje es de enorme importancia en general y especialmente en estos días. Buen día, profe. Y soy Juan Manuel Méndez Gómez, tengo 46 años de edad, soy periodista de hace muchos años, más de 20 años de periodismo, y trabajo en diversos medios de comunicación de hace muchos años. Y, y bueno, ¿qué pasó conmigo? Es que yo tengo una experiencia de este sistema judicial que me determina una prisión preventiva. Esta prisión preventiva se dio por 18 meses y en las cuales yo pasé en una prisión de máxima seguridad. Los delitos que se imputaban eran de una organización criminal, eran actos de corrupción y que finalmente se diluyeron, finalmente no encontraron las pruebas, no había uno que no cometía el delito, y los delitos, porque se me imputaron cerca de tres, cuatro, después tres, y después ahora fui retirado del proceso, pero los 18 meses sí fueron, los cumplí mis 551 días preso en una prisión de máxima seguridad que es Ancón 1, en Lima, y que me dieron la experiencia para un poco comentar cómo es un encierro. Es la experiencia de cómo sobrevivir un encierro, cómo tener que pasarla, y todo lo que se nos viene y todo lo que enfrentamos, personas que hemos sido privadas de la libertad. Juan, gracias por compartir esta injusta y dura experiencia que ahora va a servir a muchos peruanos para poder enfrentar mejor estas condiciones y no solamente en aislamiento, sino en la vida, porque hay muchas importantes lecciones en tus análisis y tus pensamientos. Ahora, actualmente en el aislamiento hay gente que se siente encerrada, puede salir a comprar su pan, algunos viven con su pareja, están con sus hijos, pero cuéntanos un poco cómo es la condición de aislamiento, cómo fue en estos 18 meses. Bueno, no se puede comparar, lo que siempre se dice es que nadie va a poder sentir lo que un preso siente, eso es de primera instancia. Eh, el encierro ya en una prisión preventiva, para mí fue duro por el impacto. Era un estudiante promedio, era un profesional que sí me ha costado mucho llegar a donde estoy, era muy correcto. Lamentablemente, pues ciertas figuras en este tema judicial, jurídico, hacen que a uno lo involucren y que finalmente lo hagan entrar en un aislamiento impuesto que a uno que no está preparado y que dice, oye, nunca me va a pasar, eh, llega a estar y llega a decir, pues, y cosa que lo sostengo también, aquí en el país cualquiera puede estar preso, ¿no? Cualquiera puede ir a una prisión. Más aún con figuras como la prisión preventiva. Ahora, llegar a un sitio desconocido, con gente por demás desconocida, porque uno trata pues de no irse por el mal camino, ¿no? O sea, o trata de no ir por ciertos callejones que van a tener ciertos personajes que te van a asustar y hacer algo. Eh, Llegas con un miedo, ¿no? Yo vivía en San Martín de Porres, después me fui a San Borja, y llegas a un sitio donde
donde ves y tienes gente lumpen, ¿no? Lumpen al costado. Era una de las cosas extrañas que yo sentí, es que bueno, soy inocente. Es más, sacarme del proceso es la corroboración de que era inocente. Y tú te ves en la situación de compartir con personas, esas personas que el común de la gente las quiere bien encerradas, bien al margen, es más, las quieren hasta muertas, ¿no? Eh, y tú estás allí y, y el impacto es, o sea, es un cachetadón, pero fuertísimo, que uno no sabe cómo reaccionar. Reaccionas primero con el silencio, pero después te das cuenta que hasta el silencio hace daño, ¿no? Eh, Hace daño y a las otras personas les afecta porque dicen, oye, ¿por qué este no habla? ¿No? ¿Por qué este? A veces en estos lugares, a veces tienen más temor al que no habla. O sea, son cosas que uno no puede que no puede entender de primera impresión, pero después que con un poco de análisis y con un poco de conversas y de escuchar mucho, uno se va dando cuenta de las cosas. Yo llegué, uno llega primero a la comisaría, después yo pasé por requisitorias con mucha gente lumpen, con gente, también había muchas personas que no habían pagado sus pensiones alimenticias, que es un tema que se llenó también las cárceles por esas personas. De allí me pasaron a la carceleta, que ahora creo que ha habido gente que ha entendido que la carceleta es un lugar bien feo, que o sea, tal cual un sótano, el peor de los sótanos, y después ya llegas al penal. Llegar al penal, en mi situación de preso preventivo, lo que sí lo que sí tuve que pasar, que ya no pasa felizmente, es que me llevaron al hueco. ¿Qué es el hueco? El hueco es el lugar de castigo de la prisión. Llegué allí y el impacto fue, o sea, terrible, ¿no? O sea, gente con la cara cortada, con tatuajes, con cortes. Había justo un personaje que tenía, ya no había lugar para un corte más en su rostro. Eh, el impacto de todos preguntan por qué llegas, comienzan a rodearte, te preguntan qué cosa, de dónde eres, por qué vienes, tú no sabes qué responder o no, te piden dinero, eh, te tienen que meter en una habitación de un 3x2 con más de 30, 35 personas, ¿no? Porque en el hueco habían 4 celdas y ahí habían en cada celda más de un 3x2, más de 30 personas, donde tienes que defecar ahí al costado. Y ese impacto, pues de verdad, traumatiza, ¿no? Traumatiza porque, ¿qué haces tú que eres inocente? No eres inocente porque hasta que se demuestre lo contrario, lo eres. Eh, eh, y te vas y llegas al impacto de estar en una especie de aislamiento castigado, donde tú tienes que cumplir un procedimiento que se va alargando día tras día y que de verdad te duele cada día. Yo tuve la mala suerte de pasar hasta mi cumpleaños allí, en el hueco, ¿no? Ya deben imaginarse que ha sido uno de mis más terribles sucesos en la vida y donde cumplí un año más de existencia. Eh, Creo que en el hueco fue donde el shock me impactó tanto que yo ya dije, algo tengo que hacer como para moverme en esta situación. Ojo, y lo que viene pasando, lo que viene pasando me hace pensar en un paralelo. Yo siempre pensé de que esto al día siguiente iba a terminar. O sea, ya llegaba. No, esto ya va a terminar, esto ya va a terminar, esto ya va a terminar. Esa esperanza, ¿no? La tenía hasta cerca de 4 o 5 meses. Y el impacto no se me iba, pues, ¿no? O sea, finalmente
la resignación llega cuando ya sabes de que esto se alarga y no hay más, y a comparación del aislamiento que estamos viviendo ahora pues protegido con una mascarilla puedes salir, ¿no? En cambio yo no, pues, o sea, yo no, o sea, por más que llores, grites, patalees, o sea, no sales, ¿no? No sales. Y después ya de allí, de lo que es esa área de aislamiento para los castigos, ya pasé a pabellón. Eh, Pasé a un pabellón, el INPE te determina a qué pabellón vas, y yo llegué a un pabellón al menos donde según ellos no corría demasiado peligro, ¿no? Era con gente que llamábamos elegante, con, con mucho preso, había de todo, había violadores, habían secuestradores, había de todo, pero tenía también cierto sector de estos elegantes que son más tranquilos, ¿no? Que tienen otros procesos, eh, procesos de corrupción, de narcotráfico, y que la mentalidad de ellos y el modo de vivir de ellos es diferente, ¿no? Llegué a ese pabellón y nuevamente el impacto, ¿no? Porque yo soy una persona que me callo mucho, observo mucho, soy periodista, yo observo mucho, trato de escuchar, y eso no les gustaba, entonces ya me veían medio raro, entonces ya vino el impacto de toda la gente, encima cuando se enteraron que era periodista, pues ya se deben imaginar cómo me veían o sea, como culpable de sus tragedias también, ¿no? Entonces sí fue duro, o sea, es terrible vivirlo, pero allí está la capacidad del ser humano de la adaptación, ¿no? De la adaptación del ser humano, de entender de que nada dura para siempre y que albergar esperanza es necesario y que eso es lo que te brinda la fuerza suficiente como para pasar, en mi caso, 551 días privados de mi libertad. Gracias por compartir esto, Juancito. ¿Y cómo es el proceso? Porque me imagino que en determinado momento uno ya se exaspera por el aislamiento de verdad, por el encarcelamiento, pero uno reacciona y se va adaptando, ¿no? Cuéntanos ese proceso de llegar así a un nivel de exasperación y cómo uno se adapta a tal situación, cuáles son las actitudes, las acciones que a uno lo ayudan. Lo que uno hace para cuando uno está en aislamiento es tratar de caminar. Y yo no lo entendía, porque en todas las imágenes que uno ve de encarcelamientos, ve a las personas que están yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y es que es necesario. Yo de verdad no entendía, pero es ¿por qué hacen eso? Cuando ya me vi en la situación, es que es tan poco, o sea, los espacios son tan cortos que tienes que hacer, o sea, parte de la terapia es también caminar, ¿no? Uno fumaba, el otro caminaba, yo contaba los pasos, los volvía a contar, y hacía que el tiempo ya se me acorte. Eso es lo que primero comencé a hacer, caminar un poco. Caminé dentro de mi encierro, ¿no? Entonces, yo cuando comienza la presión hacia mí, creyendo de que yo era un soplón, porque fue toda una tragedia, yo me aislé en mi propia celda y comencé a llorar. Ya llegó el delegado, porque las prisiones tienen en cada pabellón un delegado, y habló conmigo y me dio un consejo, ¿no? De que finalmente, oye, tranquilo, sal, si tú no has hecho nada, nada te tiene por qué pasar, y si te pasa algo y sabemos de que tú no has sido, pues te vamos a cuidar, ¿no? A proteger, porque nada malo te tiene que pasar dentro del área del pabellón. Eso me dio un poco de confianza, pero las miradas seguían, ¿no? Entonces, ¿cómo soportar eso? Nuevamente, dije,
comienzo a caminar, bacán, pero tampoco ya quería salir mucho. Entonces me metí más a mi celda, en mis 4 paredes de 3x2 que compartes con 4 o 5 personas. Decidí yo reordenar mi existencia. Al menos en mi situación, lo que yo tenía que hacer era pensar de la siguiente manera. Si ya no voy a salir, por más que llore, grite, patalee, si ya no voy a salir, tengo que acomodar mi existencia de manera tal que trate de ocupar todas mis horas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a nosotros nos abrían a las 8:30 de la celda, que podías tú ir a ver televisión y caminar por los pasadizos, y después al mediodía te abrían el canchón, pero hay horas que se te hacen interminables, como deben estar pasándolo ahora muchas personas, más ahora en departamentos pequeños. Es allí donde yo determiné de que tenía que hacer muchas cosas, determinarme horarios para que las horas vayan pasando fácil, ¿no? Es momento, y lo estoy escuchando, y de verdad me da mucho gusto porque no ha tenido que pasar lo que yo he pasado para que se den cuenta, es que todos tenemos talentos ocultos o talentos que no podemos desarrollar por la falta de tiempo. Yo dejé en ese tiempo de cocinar, ¿no? Porque estaba yo trabajando y por trabajar iba a comer siempre en la esquina, en cualquier sitio, pero siempre me ha gustado cocinar. Entonces, decidí hacer desde el desayuno hasta el almuerzo. Lavar platos, o sea, lavar los trastes, a mí no me hace mucho, no me va muy bien. O sea, es más, me gusta hacerlo. Decidí yo hacerlo. ¿Por qué? Porque dentro de la celda hay, como dije, 5 personas. En ese 3x2 hay 5 personas. Entonces, ahí cada uno, si se ordena, podría hacer diferentes actividades. Pero yo asumí eso. Yo agarré y dije, no, yo voy a preparar el desayuno y voy a cocinar y lavar. Pero después aumenté. Dije, no, dentro de mi espacio voy a también ser higiénico. Y comencé a limpiar. Así iba pasando el tiempo con horarios, ¿no? Entonces ya en la mañana me preparaba para preparar, o sea, me bañaba, lo primero que hacía era bañarme con agua helada, porque allí no hay termo, el agua helada, me secaba, pum, pum, y ya otra persona, la organización es muy importante, otra persona iba a recoger los panes, la paella, ¿no? El desayuno. Entonces ya nos ordenábamos, traían el pan, yo ya llegaba bañadito, comenzaba a hervir el agua, hacía el café, hacía los huevos, los batía, hacía la tortillita, y nos servíamos todos, desayunábamos, y ahí se pasa con la tertulia correspondiente, ya se pasaba 1 hora y media, 2 horas. Después es limpiar todo, que yo asumí eso, porque dije, no, voy a tener que ocuparme, porque si no vas a estar viendo las musarañas, y no, ya te sientes inquieto, no, actividad, comencé a limpiar. Ya después de la limpiadera, agarraba, oye, pues sí, oye, ¿qué cocinamos? O sea, misma familia, oye, ¿qué cocinamos ahora? Pues no, sí, oye, tengo acá, oye, ya, pues entonces, cocinamos tal cosa, ya, entonces ya me ponía a cocinar, todos ahí elogiaban mi sazón, creo que encontré la sazón ahí, porque era yo más de postres, ya me decidí más a lo salado, y comenzaba ya a preparar el almuerzo. Llegaba la hora del almuerzo, igual, unos iban a recoger lo que necesitábamos de productos por la paila, así, bien organizados, y si yo quería, oye, no tengo nada que hacer, porque al comienzo no me permitieron, durante un mes estuve sin visita. Entonces eso fue duro porque yo quería libros y no me los dieron después de un mes.
Entonces, agarré y comenzaba a cocinar, ya alguien iba por la paila, porque nos traían el arroz. La paila deben entender que no es nada grata, entonces achorábamos la paila y la paila pues traía un arroz desabrido, entonces yo tenía que condimentarla para comer rico y todo eso, y pasábamos ahí el almuerzo con su tertulia respectiva y después esperar a que abran el patio para lavar. Y yo lavaba mi ropa, ¿no? Entonces lavaba mi ropa y pasaba más tiempo. Después me iba un rato a caminar, y de vuelta al canchón, y de vuelta al canchón, y de vuelta al canchón. Conversaba. A mí me sirvió mucho conversar. Conocí muchas historias, supe de muchas historias. La gente quiere ser escuchada. Creo que también es buen momento para hacerlo, para escuchar a las personas, que te cuenten. Hay mucha ansiedad. Esa ansiedad, comunícala, cuéntala, recíbela. La gente está esperando ser escuchada. Eso lo encontré allí y comencé a escuchar, conversábamos, yo los escuchaba más. Decidí en ese tiempo ocupar también mi tiempo en entender por qué estaba allí. Entonces me metí, también para ocupar, nuevamente remarco, para ocupar mi tiempo, decidí meterme en el tema judicial, es decir, comenzar a leer sobre mi caso. Comencé a leer sobre mi caso y mucha gente, es más, creía que yo era abogado porque como yo paraba con mis papeles, anotando, yo no entendía porque la gente pues estaba muchos años allí, entonces querían ver sus papeles, cómo estaba. Había mucha gente que estaba en preventiva y quería ya salir, se desesperaba. Entonces ya cuando uno va pasando el tiempo, comienza ya a entender un poco los términos y eso. Entonces pude un poco ya entender los diferentes casos. Allí pasó una cosa muy interesante. Como había otro tipo de personas que tenían profesiones muy ligadas al derecho y a diversas profesiones, se llegó o sea, como uno estaba preocupado por sus casos, como había abogados y como había jueces, le dábamos los documentos a ellos. Oye, mira esto. Entonces comenzaban a estudiar cada caso. Lo hacían gratis, hasta que un grupo de estos elegantes decidieron hacer un taller. Un taller, un taller, nuevamente, para pasar el rato, pues, para pasar el tiempo. Porque dices, oye, que es diferente del lumpen, o sea, a ver, lamentablemente hay que hablarlo así. El lumpen quiere pasar el rato fumando, o sea, drogándose, o esperando el patio para pelotear, pero el profesional estaba pensando qué hago para llenar mis tiempos. Entonces hicimos porque también me metí ahí a tratar de entender los casos. Era como un taller de asesoría jurídica, judicial, y la pasábamos allí interesante. Entonces ya se iban las horas. Hasta que llegaba el momento, veía un poco de televisión, o sea, porque era una televisión comunitaria. Regresaba, comenzaba a limpiar nuevamente, descansaba, pero todo lo necesitaba tener bien marcado en cuanto a horas. Eso creo lo que me hizo sobrevivir en todo esto, ¿no? E ingeniarme en qué más puedo hacer. Yo siempre tuve, ya después que pasó un mes y ya me pudieron llevar ciertas cosas, y se lo decía a muchos amigos, todo lo que estamos pasando es lo que en algún momento hemos querido. Suena radical, pero siempre pensábamos, oye, quiero más tiempo para leerme un libro. Lo decía yo, ¿eh? Y ahí me metí 25 libros, creo. Leí, ya no podía, es más, a partir de allí, como la luz es bien baja, entonces me aumentó la miopía y todo, el astigmatismo, todo. Pero me enriquecí, leí.
Yo tenía miedo también de pintar. Pensaba, la típica del que no le resulta una vez y lo deja allí, es el típico, era yo, y tenía siempre miedo a pintar. El pincel no era conmigo, yo sigo los colores, pero el pincel no era para mí. Decidí pintar y pinté unas cerámicas y comencé a hacer cerámicas, o sea, pintaba de cerámicas. Quise entrar al taller, que también es una muy buena opción. Quise yo entrar a un taller, pero no se pudo por mi condición de preventivo, porque esos son temas para sentenciados. Y finalmente hacía que me trajeran las cerámicas para pintarlas y lo hice así. Entonces, ahí también ocupaba mucho tiempo porque o sea, y tienes que estar ahí terco, ¿eh? Porque como era difícil para mí, me demoraba, hacía o sea, toda una, era como un ritual para yo estar tranquilo y ponerme a pintar. Y lo hacía así, con ganas, esto, con otro, y después barnizaba y me pasaba largo tiempo. Te vas interesando de cosas. Leía, pintaba, y en la noche cuando ya éramos encerrados, que era eso, llegaba a las 7:30, 8 de la noche, que te encierran, conversaba y leía y volvía a leer, porque como me daban ciertos documentos para chequeárselos, me interesaba y nada, salí con mucho conocimiento judicial y, y llegué a pensar porque me lo dijeron, los que ya tenían muchos años, es que hay un término que ahora se está usando comercialmente y que es un día más, un día menos. Este es un día más, pero también es un día menos. Entonces, cuando ya va pasando el tiempo, cuando dices, oye, son 18 meses, comienzas o sea, la esperanza la tienes como dije, la esperanza la tenía hasta el quinto o sexto mes. Después ya dices, oye, tengo que moverme. Y si me tengo que mover, tengo que hacer algo como para que las horas se pasen tranquilas. Pero yo le añadí, además de tranquilas, tenía que enriquecerme en ese tiempo. O sea, este tiempo de encierro, de confinamiento, debe ser también para eso. O sea, y lo estamos viendo y se está sintiendo y lo estoy viendo. La gente está pensando en que sí, o sea, van a existir mejores personas. O sea, eh, y yo decidí enriquecerme en ese tiempo. Dejé a un lado lo injusto, porque estoy acá, porque me pasa a mí, porque eso tienes que borrarlo. O sea, o sea, borra, porque hay un tiempo que ya te va, como, o sea, si bien es cierto, cada día te va a hacer daño, pero ya no vas a estar cada rato llorando. Una técnica que bueno, a mí me resultó. Yo lloro mucho, soy muy sentimental, yo lloro con películas, yo lloro con, o sea, Titanic me hace llorar hasta ahorita, con canciones me hace, o sea, yo soy muy sentimental. Y ya se imaginan cómo estaba encerrado sin poder ver a mi hija y a mi familia. Pasé muy duros momentos. Es más, sigo quebrándome al hablar de esos momentos porque ha sido un efecto duro. Pero decidí enriquecerme y decir, oye, esto va a tener que terminar, pero yo voy a tener que salir mejor. Una técnica que yo utilicé, que lamentablemente me llegó un poquito, o sea, me llegó un poquito tarde porque en esos lugares es bien difícil conseguir espejos, no hay espejos, por obvias razones. A mí me resultó, cosa que he escuchado que no, eso no es bueno hacerlo, pero a mí me sirvió en el sentido de que ya no me podía ver llorando. O sea, yo lloraba y me veía al espejo llorando. Y yo ya entendí de que ya no podía seguir así. Entonces, oye, despiértate, Juancito, por favor, ya, basta, y comienza a moverte.
y tú eres una persona brillante, eres una buena persona, tú no estás acá porque has querido, o cometiste lo que me estado diciendo, sino que finalmente va a tener que pasar todo. Cuando ya tuve espejo, comencé a hacer eso y para mí fue un remedio que sí me sirvió, que, que se lo recomiendo para personas que sí son un poquito más duras a no quebrarse, ¿no? O sea, a no quebrarse. Eso fue más o menos cómo yo reaccioné y qué cosa es lo que tuve que hacer en esta época de aislamiento, ¿no? Y a veces en la cultura carcelaria se habla de terapiarse. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esa terminología? Sí, que se vuelve verbo allí, ¿no? Lo que uno comienza a hacer cuando uno está en un aislamiento es agarrar y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? Y te traumas, dices, oye, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Y estás caminando, te tratas de jugar, juegas. Entonces debes de encontrar terapia, ¿no? Y el encontrar terapia no es que vaya a la psicóloga a hablar contigo o vayas a un taller de psicología, que después ya llegó y me ayudó muchísimo. Sino encontrar ocupaciones, encontrar terapias, precisamente de lo que decía, que tengas horarios, que tengan fines, ¿ya? La resocialización está en cada uno, ¿no? O sea, la terapia para muchos, o el terapeo para muchos, ya hablando en jerga canera, la terapiada estaba en jugar. No, esta es mi terapia, pues. Es más, se hacían había un juego medio extraño que nunca lo entendí, de que era como un ludo, una cosa así. Y la gente trataba, o sea, jugaba intensamente eso. Yo no entendía cuánto tiempo se podían demorar y nos daba el cierre, o sea, desde las 8 de la mañana, sin mentir, hasta las 5 de la tarde que llegaba el conteo de la gente, estaban jugando y después seguían jugando hasta las 7 de la noche, o sea, 2 horas más. O sea, era una cosa así alucinante. Dije, oye, ¿pero qué tiene? No, pues es mi terapia, pero compadre, es mi terapia, ¿no? El terapeo. Y yo decía, pues, oye, mi terapeo, ¿cómo va a ser? Yo encontré el terapeo de la cerámica, ¿no? De la pintura, del ayudar a las otras personas, de escucharlos. Otros se iban a hacer cerámica, los que ya estaban sentenciados y tenían que terapiarse en un taller. El otro se terapiaba lavando y además conseguía monedas, ¿no? Otro no, que mi terapia, oye, hay que terapiarnos, y era la conversadera, ¿no? Conversábamos. Otra de las cosas que sí, pues, ya no le va a gustar a los simples, no le gusta a mucha gente, pues hay teléfonos, pues, entonces, como hay teléfonos, ahí tenías que estar ahí parado, ya era una terapia, era hacer la cola. O sea, porque había tanta gente y era tan peligroso hacerlo de que estabas ahí parado y conversabas, y ya, oye, ¿qué hago? No, pues me estoy terapeando acá con el hombre, pues, pues, y, me, y el terapeo dentro de una prisión es eso, es tratar de pasarla bien, pero con una finalidad, además de pasar tiempo, es contribuir a que esto no te duela, a que ese encierro no te duela. Se lo dije, profe, y de verdad va a sacar chispas, va a no poder entenderse. Allí mismo yo encontré felicidad, o sea, leyendo, que era mi terapia, era leer. O sea, porque todos dicen, oye, ese pata que para leyendo, para, era mi terapia, pero, o sea, no, y tenía que contestar así, porque ya tienes que contestar como ellos hablan, pues, ¿no? No, pero compadre, ¿qué dices? No, pues, Soli, por favor, déjame terapiarme. Pues, entonces, mi terapia era leer y no me gustaba tampoco que me moleste. Yo encontré terapia siempre, bueno, siempre me ha gustado vivir en buenos ambientes. Yo encontré la terapia de remodelar
mi 3x2. Llegó un momento donde yo pude hacerme de una celda, de un cuarto, de un 3x2, que era para mí, pero no era solamente para mí, sino que te imponen personas y vives con 3, como ya lo vuelvo a repetir, 3 o 4 o 5 personas más, pero tú eres un poco el dueño de eso. Allí yo decidí, oye, aquí van a vivir como yo quiero vivir, entonces siempre, y siempre las cosas pasan por algo, ¿no? A mí me gustaba comprarme, en Libertad, antes de que pase todo esto, me gustaba comprarme una revista que es AD, ¿no? De diseño, de arquitectura. Arquitectura y diseño, AD. Y no le miento, profe, de que encontré mi terapeo en mi 3x2 tratando de arreglar mis 3x2, o sea, mi área. Es más, yo dije, oye, pero entonces cuando venga mi visita, mi hija, voy a ponerla con más colores. Ya, entonces me hacía de pintura y comencé a pintarlo más alegre. Y dentro de mi espacio, de verdad, traté e hice una celda que llamamos jato, una jato mucho más agradable visualmente para cuando iba mi hija. Y eso se logró. Lo logré porque tenía ya un espejo, tenía frases motivadoras, eso era para mí importante. Todo tiene su final, me ha seguido hasta el final. O sea, y de verdad, todo tiene su final, lo ponía en los chanchos. Es más, inventé unos chanchos porque ahí está, o sea, mi terapeo era, ¿qué más hago? ¿Qué puedo hacer? Tengo que hacer algo. Entonces comencé a hacer unos chanchos con alas. Y todos decían, ay, si los chanchos no tienen alas, puta madre, ¿qué estás haciendo? Si un chancho no es fucsia, pero si un chancho no es verde. Pero era mi terapia. Entonces comencé a pintar y le ponía, todo tiene su final, nada dura para siempre. Encontré mi terapia en el color. Es más, o sea, ya hay todo, fabriqué hasta, o sea, y me creé, he sido el creador de mi propio concepto en cuanto a, yo mismo me di cuenta de que mis chanchos eran blancos y negros. Y después con el tiempo fueron cambiando y tuvieron más color y los volví pasteles. Pero además, ya casi por irme, porque ya era la ansiedad de querer irme, que hay siempre la ansiedad cuando te acuerdas, y ya les puse alas y muchos colores, y colores más pasteles. Entonces, todo eso contribuyó para que yo sobreviva, eh, siga conversando sobre este tema, eh, y queriendo siempre contribuir, porque esto, lo que nos está pasando, lo que me pasó, a mí me sirvió para pasar la hora de verdad, o sea, y se lo digo, sin ánimo de creerme superior. Esto es nada a comparación de lo que están pasando otras personas. El encierro que pasé, que fue injusto, fue una dura, pero muy nutritiva forma de salir como una, creo yo, mejor persona. Y si no creen que soy buena persona, al menos con unas bases de querer contribuir a todos, porque como estás encerrado y dices, oye, no, tengo que ser solidario. Y yo creo que el soli viene por ahí, porque hay un término que se utiliza en prisión que es, oye, soli. Y viene por allí, creo, porque tenía muchos conceptos, y es el ser solidario. Allí éramos solidarios y entre 5 o 6 la pasábamos felizmente, bueno, felizmente, entre comillas, felizmente bien, bien. Y no nos fue mal en toda esa época. Y yo siempre voy a decir que por favor encuentren sus terapias, encuentren su terapeo dentro de las cosas que no podían hacer y que ahora pueden hacer. Las cosas de que puedes ponerte un horario y proyectos, ¿no?
Ya vamos 44 días. Estos 44 días, muchos han escrito libros, ¿no? En 44 días han podido hacer hasta un documental. En 44 días han podido hacer la pintura que nunca pudiste terminar. O sea, no es malo. O sea, siempre tengo un concepto. O sea, no hay nada malo ni bueno, ¿no? Aparte que ya después ya comienzas a leer muchas cosas, entender la vida misma. Y de verdad, en mi caso, como usted vio y como lo hemos conversado, de verdad tenía mucha incertidumbre de lo que iba a pasar después, de lo que me iba a pasar después de 18 meses. Eh, pero para mí, de verdad me fue muy bien, o sea, me fue muy bien. Creo que la tengo más clara, creo que tengo mis conceptos mucho más claros. El aprecio por la libertad eh, es tal que ahora yo mismo sé de que tengo que estar aisladito. ¿Por qué? Porque más adelante quiero ser libre y más libre. De que tengo que acomodarme en este tiempo, sí, pero esto va a ser para mejor. Ese es el concepto que tuve. No lo sabía, en esos 18 meses no lo entendía porque de verdad la palabra injusticia siempre va a estar retumbando, pero finalmente agarras y dices, oye, qué bien, ¿no? Qué bien, y creo que se hicieron cosas, y hablo en plural, que se hicieron cosas, y al menos yo pude hacer cosas para el bien de todos mis compañeros. Y después, pues ese es otro concepto, es otro tema de por qué ayudas a lumpen, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero sí lo pude hacer, porque uno cuando está en una situación vulnerable, uno tiene que ser solidario. Lo fui y finalmente también es un tema que es otro tema, pero que también es importante rescatarlo y que se debe rescatar en este tiempo. Juancito, extraordinarias lecciones, muy ricas y muy profundas. Es evidente que esta durísima experiencia te ha sacado más fuerte, más sabio y más sólido. Y eso es lo que tenemos que seguir en estas épocas, darnos cuenta que es un momento duro, pero eso no es nada comparado con otras experiencias que se dan en la vida. Esta imagen del chanchito con alas es hermosa. Eso deberíamos de los peruanos de tenerlo como un símbolo, ¿no? Un símbolo de resistencia, de terapeo y de libertad. Y no solamente esto va a ser muy útil a través de este medio que has compartido generosamente, sino estamos a la espera del importante libro que estás trabajando para que toda esa experiencia y riqueza pueda ser compartida y quedar como un legado, Juancito. Muchas gracias y no sé si quieres dar alguna palabra final. Sí, a ver, es paradójico porque yo, en serio, así, sin ánimo de estar mintiendo, pues, felizmente está todo ahí registrado, escrito. eh, el tema Resistir era una canción que siempre, desde muy pequeño, me gustó. Se me hizo muy mía durante mi encierro. Creo que es un buen himno. Hay que ser como el junco, ¿no? Eh, y yo creo que hay que ser como el junco, como el bambú, y que hay que resistir. Nosotros somos seres humanos de mucha adaptación, pero siempre debemos de tener en cuenta que todo lo duro que nos pase va a tener que ser para algo mejor. Yo creo que ahorita es como un tubo de ensayo que va a sacar personas mejores. Eh, lo hizo conmigo, claro, o sea, que fue injusto, sí, todo lo que quieran, pero finalmente me hizo una persona con mucha más claridad, mucho más solidaria y con mucha empatía, porque finalmente, hasta que no te pase, no vas a apoyar o entender, o al menos, ya iba a decir abrazar, ya ni siquiera se puede abrazar, pero es una adaptación que poco a poco vamos a tener que entender de que esto nos tiene que hacer
mejores.